Correspondencia. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Correspondencias. Hoy vamos a hablar de Sigmund Freud. En particular, vamos a concentrarnos en un momento fundamental para el desarrollo de su vida y su obra. Me refiero al denominado autoanálisis al que él se sometió a partir de julio de 1897 y del cual emergieron entre agosto y octubre de ese mismo año los lineamientos básicos de su teoría sobre el complejo de Edipo, piedra angular de todo el desarrollo psicoanalítico posterior. Pero recordemos primero al personaje. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, conocidísimo padre del psicoanálisis, fue sin duda alguna uno de los personajes más influyentes del siglo XX. Aún hoy en día, cuando comenzamos la segunda década del siglo XXI y a pesar del gran número de críticas, revisiones, reinterpretaciones que se han hecho y se continúan haciendo a sus aportes e intuiciones originales, sigue siendo Freud un personaje fundamental para comprender la visión que la sociedad occidental tiene de sí misma. A él debemos el reconocimiento de los fenómenos inconscientes como parte integral de la conducta humana y una concepción moderna del valor de los sueños como portadores de significado. Asimismo, aunque el psicoanálisis clásico puede considerarse en muchas formas superado, no hay duda alguna de que es el punto de partida de todas las prácticas psicoterapéuticas modernas. Es decir, no existiría la psicoterapia moderna tal como la conocemos sin ese primer paso que fue el psicoanálisis. Una de las claves de la enorme influencia de Freud y su legado es el de haber asumido la importancia que tiene la sexualidad dentro del conjunto de fuerzas que animan la psique humana, sacando a la luz un tema que hasta ese momento se encontraba relegado en la oscuridad. Una hazaña notable si pensamos en los prejuicios y tabúes de la sociedad en la que le tocó vivir, ¿no? La sociedad austriaca, la clase media austriaca de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La idea clave, extremadamente controversial y escandalosa en su momento, era la de la importancia que tenía la sexualidad infantil. Antes de Freud resultaba inconcebible atribuir pulsiones e inquietudes sexuales a un niño. Así que uno de sus innegables aportes fue romper con esta idea. Tal vez se pueda argumentar que le dio al tema una importancia excesiva, pero sin duda tiene el mérito de haberlo señalado como una dimensión legítima y natural del desarrollo de nuestra psique. En particular, y este es uno de los puntos más controversiales de su modelo, postuló la existencia de una etapa supuestamente universal dentro del proceso del desarrollo humano en la que el niño se siente sexualmente atraído por el progenitor del sexo opuesto, desarrollando simultáneamente un sentimiento de celos, tensión y rivalidad con el progenitor del mismo sexo. A esta etapa la llamó el complejo de Edipo, tomando el nombre de un mito griego cuyo protagonista, sin saberlo, mataba a su padre y se casaba con su madre, llevando así estas pulsiones supuestamente universales hasta su manifestación extrema a través de esa materialización tanto del incesto como del parricidio. Mucho se ha cuestionado esa supuesta universalidad de estos procesos descritos por la teoría freudiana, ya que se trata de una concepción basada fundamentalmente en las observaciones realizadas por Freud sobre sí mismo durante ese proceso conocido como su autoanálisis y que posteriormente validó con observaciones hechas en sus pacientes provenientes todos ellos de ese reducido universo que era la clase media austriaca. Pero algo que resulta evidente para quienes manejamos el simbolismo astrológico es que con independencia de si el complejo de Edipo es o no es un componente universal del desarrollo humano, existe
una absoluta correspondencia entre la dinámica que describe ese complejo de Edipo y lo que podemos observar en la carta natal del propio Sigmund Freud. Freud nació en Freiburg el 6 de mayo de 1856, alrededor de las 6:30 de la tarde. Tauro con ascendente en Escorpio y luna en Géminis. Por supuesto que si recordamos que el ascendente describe nuestra forma de ver el mundo y las cualidades que desarrollamos para adaptarnos a ese mundo que vemos, y que en astrología los tres indicadores básicos de las pulsiones sexuales son entre los planetas Plutón, entre las casas la 8 y entre los signos Escorpio, resulta extremadamente llamativo que alguien que le otorgó un rol tan protagónico a la sexualidad tuviese ascendente en Escorpio, Plutón opuesto a ese ascendente y la Luna junto con Saturno en la casa 8. Es decir, los tres indicadores que nos estarían hablando de las pulsiones sexuales aparecen amplificados en esta carta. Entre estos indicadores, la casa 8 merece particular atención. Como ya dije, se encuentra amplificada al estar allí la luna, que forma parte, junto con el sol y el ascendente, de la triada de indicadores básicos de una carta natal. La luna nos habla de nuestras necesidades emocionales, de la forma en la que experimentamos cercanía e intimidad y de la manera en la que damos y recibimos alimento emocional. Así que con esa descripción no tiene nada de raro que esté asociada tradicionalmente y de forma destacada con lo maternal y con nuestras relaciones con la figura materna. Así que tenemos que en la carta de quien postuló la existencia de un deseo primario por la madre, el indicador principal de lo maternal se encuentra precisamente en la casa asociada a la sexualidad. Pero además de la luna, tenemos a Saturno en esa misma casa, y eso es algo completamente diferente. Saturno nos habla de estructuras y límites, así como de pruebas que nos exigen esfuerzo para ser superadas. Así que si la luna nos remite a la función maternal en cuanto fuente de nutrición y alimento emocional, Saturno nos remite al padre y a la función paternal, porque nos remite a la encarnación de la figura de autoridad que establece límites y normas. Así que ese padre percibido como barrera, como límite, que impide el libre acceso a la madre, del que nos habla el complejo de Edipo, correspondería al Saturno astrológico, y en la carta de Freud aparece formando pareja con la madre, es decir, con la luna, en esta casa de la sexualidad. Pero todavía hay algo más que hay que destacar. Existe en la astrología otra casa que también está vinculada a la sexualidad. Se trata de la casa 5, que es la casa de la autoexpresión creativa. Es una casa asociada a los niños, a sus juegos, ¿verdad? A la idea de jugar como niños, al igual que a la creatividad artística, al romance, que es una de las experiencias en las que se activa especialmente la actitud creadora del ser humano, todo lo que podemos entender como juego y celebración de la vida a través de nuestras capacidades está vinculado a esta casa. Y eso incluye la sexualidad lúdica, la sexualidad que es puro juego y goce. Y esa es una diferencia notable con la sexualidad de la casa 8. La sexualidad de la casa 8 es la que se experimenta como algo intenso, movilizador, transformador, como una experiencia de vida o muerte que puede ser emocionalmente perturbadora. Pero por el contrario, la sexualidad de la casa 5 es esa sexualidad que es puro goce, al estilo de un niño entregado a un juego. En la carta de Freud tenemos que Júpiter, el planeta asociado a la expansión y la aventura, el planeta que en la antigüedad era llamado el benéfico mayor, se encuentra en esa casa 5, algo que sugiere la tendencia a una exploración gozosa de esas dimensiones lúdicas. Pero resulta que ese Júpiter explorador que quiere expandirse a través del juego, a través de la creatividad,
recibe una cuadratura que es el más tenso de todos los aspectos de ese Saturno en la casa 8 del que hablábamos antes y que asociamos con la figura paterna. Ese Saturno que establece normas, que establece límite y que además carga de una atmósfera de peligro y de tabú el tema sexual. Dicho de otra forma, el aspecto de Freud que podríamos identificar con el niño se siente naturalmente limitado, incluso amenazado por una figura paterna que establece límites, que asume un rol restrictivo y con eso ya tenemos completa la dinámica del complejo de Edipo. El niño que quiere jugar y explorar, la madre que se convierte en objeto de su deseo y el padre vivido como una barrera a la que hay que enfrentarse y con la que es natural entrar en conflicto para satisfacer ese deseo. Encontrar una representación tan clara, tanto de los protagonistas del complejo de Edipo como de las fuerzas y tensiones presentes entre ellos, ya sería suficiente para llamar nuestra atención. Pero como dije al comienzo, me interesa que revisemos el clima astrológico de Freud en la época en la que comenzó su famoso autoanálisis, que fue un momento esencial para la génesis de toda su teoría. Gracias a su biógrafo Ernest Young y a la abundante correspondencia que mantuvo con su amigo Wilhelm Fly, sabemos que Freud, que estaba muy removido por la muerte de su padre el año anterior y que se encontraba decepcionado de las que hasta ese momento eran las explicaciones que él había dado a la neurosis y a la histeria, o sea, estaba decepcionado de sus propias teorías sobre la neurosis y la histeria, toma entonces la decisión en julio de 1897 de sumergirse en la indagación de su propia psique, iniciando así el primer psicoanálisis de la historia. Un psicoanálisis que al ser realizado sobre sí mismo es denominado autoanálisis. Ese es el famoso autoanálisis de Freud. A pesar de haberlo iniciado en julio, es en una carta que le escribe a Fly el 14 de agosto, cuando aparece ya completamente entregado y comprometido con ese proceso. Allí él escribe: el paciente que principalmente me ocupa soy yo mismo. En octubre de ese mismo año, y luego de que hubiesen aflorado recuerdos infantiles de deseos sexuales hacia su madre, en ocasión de haberla visto desnuda cuando tenía 4 años, Freud escribe en otra carta el primer esbozo cabal de lo que más adelante sería conocido como el complejo de Edipo. Un solo pensamiento de validez universal me ha sido dado. También en mí he hallado el enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre, y ahora lo considero un suceso universal de la niñez temprana. Si esto es así, uno comprende el cautivador poder de Edipo Rey. Ya sabemos que entre los planetas, Plutón es el que asociamos con el deseo sexual intenso, con el deseo sexual movilizador. Igualmente lo asociamos con todas las experiencias transformadoras y con la tendencia a investigar y a profundizar. Así que resulta extraordinariamente significativo que haya sido precisamente en agosto de 1897 cuando Plutón le hizo la primera conjunción exacta a la luna de Freud. Igualmente significativo es que en octubre, cuando termina de formular los lineamientos iniciales del complejo de Edipo, haya sido el segundo toque exacto. Es decir, que justo cuando el planeta de las profundidades y la investigación, vinculado como ya hemos visto a los aspectos más intensos, movilizadores y potencialmente perturbadores de la sexualidad, estaba pasando sobre su luna, ese indicador de la figura materna, es cuando Freud descubre en sí mismo esos recuerdos de tempranos deseos sexuales hacia su madre, recuerdos que le llevan a postular la universalidad de un fenómeno que se encontraba desde el principio esbozado en su propia carta natal. Como la Luna es el indicador planetario de más rápido movimiento y Plutón tarda más de 200 años en darle la vuelta al zodiaco, ese momento en el que Plutón en tránsito pasa sobre la Luna natal puede variar enormemente
entre dos personas que hayan nacido el mismo día. Además es algo que no todos llegamos a experimentar y si lo hacemos, se trata de un acontecimiento que ocurre una sola vez en la vida. Todo esto convierte al contacto de Plutón con la Luna en uno de los tránsitos más raros, poderosos y personales que se pueden encontrar dentro de la astrología. Menciono esto porque tomar conciencia de la rareza estadística de este tránsito ayuda a apreciar más profundamente la coherencia que encontramos entre los símbolos y las manifestaciones de esos símbolos en este episodio fundamental para la vida y la obra de Sigmund Freud. Podríamos continuar analizando con más detalle este periodo e incluir en ese análisis otros tránsitos significativos que terminarían de completar la imagen. Pero el nivel de especificidad, incluso de literalidad, de la relación entre el significado de ese contacto Plutón-Luna con el nudo argumental del complejo de Edipo posee suficiente claridad. Tan elocuente es que creo que independientemente de si compartimos o no la idea de su universalidad e importancia, tendremos que admitir que la coherencia entre los temas que lo configuran, la carta natal de Freud y el clima astrológico del momento en el que tomó forma, constituyen un extraordinario conjunto de correspondencia.